Suma la noticia con los protagonistas. Hacemos contacto hasta ahora con el senador opositor boliviano Roger Pinto desde Brasilia, su lugar de asilo. Señor Pinto, gracias por acompañarnos. 15 meses asilado en la embajada brasileña sin poder salir. Un salvoconducto del gobierno de Evo Morales que nunca llegó. Un viaje clandestino por tierra hasta Brasil. ¿Cómo empieza esta historia y sus desencuentros con el gobierno de Evo Morales? Bienvenido a Suma la noticia. A ver, Andrea, un saludo para usted y para quienes nos escuchan. Intentaremos de manera resumida plantearlo para que todos lo puedan entender. Las afinidades y desafinidades vienen de mucho tiempo atrás. El mundo está confundido con la llegada de Evo Morales y tiene una visión equivocada de lo que significa el indigenismo, lo social, lo avanzado, lo progresista. El origen de Evo Morales es el sector cocalero, la materia prima para el narcotráfico, y las bases están siempre ligadas a la coca y, por cierto, con alguna relación muy sutil con el narcotráfico. Como gobiernos, desde anteriormente nosotros planteamos que el tema de la coca tiene que ser erradicada y que, siendo la materia prima para el narcotráfico, Bolivia no podría seguir tolerando esto. Viene una visión diferente de muchos años. La confrontación con el presidente Evo Morales viene en ese sentido. Al asumir el presidente Evo Morales el gobierno en Bolivia, hubo una posición mucho más tolerante con el cultivo de la coca y, por cierto, con puedo decir, una penetración del narcotráfico en los sistemas de control y protección por parte de gente del gobierno del presidente Evo Morales, que lo denunciamos siempre. Hay que recordar, no hago una denuncia hoy, lo dije en su momento. Hay que recordar al general Sanabria, jefe de lucha contra el narcotráfico, fue detenido con 200 kilos, gente muy allegada al presidente Evo Morales, como la señora Terán, el narcoamauta, y una serie de personas estuvieron implicadas en el narcotráfico y nunca se tomó una decisión sobre ello. Entonces, como jefe de la oposición en el Senado, asumimos que era necesario no solamente manifestar que se lucha contra el narcotráfico, sino definir políticas muy claras. Pero además, una serie de información que salía del propio gobierno de sectores que no toleran el narcotráfico llegó al Senado y la enviamos al presidente Evo Morales para que él pueda llevar adelante una investigación. Eran documentos muy comprometedores de personas allegadas al gobierno, como el ministro Quintana, el señor Sacha Llorenti, que requería mínimamente que el Estado asuma un proceso de investigación. No vamos a caer en la facilidad de decir que sí, ellos eran los responsables, pero que por la documentación y la seriedad de la información habría que investigar. El presidente Evo Morales optó por hacer una serie de denuncias, demandas. Yo debo recordarle que solo por esas denuncias tengo 10 juicios pendientes por don Evo Morales y su entorno. Y ya hablaremos de esas denuncias, esas demandas, pero ¿hay un detonante, señor Pinto? ¿Cuál fue ese detonante para que usted pidiera el asilo al gobierno de Brasil? En Bolivia el gobierno decide la vida, santos y milagros de cada uno. La justicia, hay una debilidad institucional, y el gobierno optó por utilizar a la justicia para perseguir no solamente al senador Pinto, a cientos de personas. Y en mi caso se descubrió gente allegada al ministro Quintana. Pueden buscar en internet, están ahí las denuncias, donde se contrataba a matones para asesinarme por varias veces. Entonces esto fue deteriorando mi seguridad, mis condiciones, hasta que llegó a un momento que en lo judicial no podía sostener, y en lo físico el asesinato mío era algo inminente por los informes policiales, por las denuncias de gente. Entonces, en una decisión ya desesperada de la familia, había que buscar una protección, y lo hicimos. Así llegamos a la embajada el día 28 de mayo del 2012, y inmediatamente el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, a quien se le tiene que reconocer la institucionalidad, pero sobre todo el respeto por la vida, me da el asilo diplomático, y para poder llegar al Brasil necesitaba un salvoconducto.
gobierno de Evo Morales, violando nuevamente las leyes, violando la Constitución y los tratados internacionales, optó y simplemente hizo una sentencia que se pudra ahí en la embajada. ¿Cómo fueron esos 15 meses? Por medio de su hija supimos que sufrió fuertes quebrantos de salud, que hasta llegó a pensar en el suicidio. A ver, se lo intento contar, pero no lo van a sentir quienes lo escuchen. Estaba en un cuarto de 4x4 donde tenía una cama, una heladera, una mesa. Estaba totalmente aislado. Las visitas eran muy reducidas. Llegaba mi hija, llegaba un asistente y mi abogado. Entonces, debo reconocer, sí, que la embajada, el embajador Marcel Viato, Eduardo Saboya, Manuel Montenegro y los fusileros hicieron de todo para que, pese aún en ese estado de aislamiento, yo por lo menos me sienta bien. Habían las comodidades necesarias, pero era un aislamiento total, una soledad insoportable. No se podían abrir las ventanas, habían rejas, no penetraba el sol. Eran condiciones muy difíciles porque no era una vivienda, era un cuarto en la embajada. Entonces eso al comienzo usted puede ir soportando, pero en la medida que el tiempo va pasando, el estado psicológico y físico de las personas van decayendo. Si no le da el sol, la piel empieza con problemas. El aspecto psicológico se va debilitando, las ideas van cambiando y los pensamientos tienen otro tipo de comportamiento. Entonces, en los últimos meses, ante ese aislamiento total, mi salud se deterioró y psicológicamente uno empieza a tener pensamientos. Yo soy cristiano, soy evangélico, bautista. Uno encuentra en la oración tal vez la fuerza necesaria para seguir luchando, seguir soportando, pero también en la inactividad y en la falta de objetividad uno empieza a pensar cosas como ¿por qué no lo soluciono de otra manera, ¿no? Si esto fuera tan fácil. Al comienzo eso te sorprende, te asusta por los principios que tenés, pero de ahí se va volviendo casi natural. Sería la manera más fácil de resolver esto de repente, y el amor por las cosas de las cuales siempre estuviste muy cerca, lo vas perdiendo. Entonces fue un proceso de deterioro de salud física, pero también mental. Hablemos de la salida, señor Pinto. ¿Cómo se organizó este operativo para que usted saliera de la embajada brasileña, aún sin el salvoconducto del gobierno de Morales, y pudiera viajar hasta Brasil? El gobierno de Evo Morales, de una manera así torpe, resistió o por lo menos obstaculizó una salida diplomática a requerimiento del Brasil. Se conformaron comisiones, pero el propio Brasil se dio cuenta de que el presidente Evo Morales les estaba tomando el pelo a todos. Los hacía de ingenuo porque formaban comisión, convocaban, no hacían, volvían y se exigía. Entonces llegó el momento que se había visto la inviabilidad de encontrar una solución en el ámbito diplomático y político. Creo que eso lo evaluaron las autoridades competentes, yo no sé a qué nivel, pero la información que tuve es que el ministro Eduardo Saboya, un hombre comprometido con la vida, un hombre de izquierda, un hombre muy comprometido con los derechos humanos, él vio el proceso de deterioro de mi salud, las condiciones en que estaba, y en algún momento me dijo, tengo tres opciones, hay tres opciones para esto. La primera es que te deje morir aquí como quiere el gobierno. La segunda es que te lleve a un hospital donde el gobierno te va a detener y te va a enviar a una de esas cárceles donde se matan por docena, en Bolivia, que es una sentencia de muerte. Y la tercera es que intentemos pese a los riesgos, a las distancias de la frontera y a las condiciones que pueda haber, intentemos un traslado tuyo hasta algún lugar en el Brasil para que puedas acceder a ese refugio diplomático que se te ha concedido. Entonces fue una preparación profesional de gente competente. Desconozco quiénes fueron, cómo lo hicieron, pero se me informó en las últimas horas, no sabía el momento, el día.
pero me sorprendió fue no solamente el compromiso con la vida, con los derechos humanos del señor Saboya, sino que asumió los propios riesgos. Ahora, señor Pinto, hay demandas en su contra, usted mismo lo decía, que suman 22, entre las que hay acusaciones por aprovechamiento indebido de recursos forestales, procesos por desacato y acusaciones por daños económicos al Estado calculados en 1,7 millones de dólares. Incluso hay una sentencia en firme de 1 año de prisión para usted. A ver, le explico. Esa es la justicia de don Evo Morales. El hecho de una sentencia de 1 año le tiene que decir mucho a ustedes, pero le quiero explicar. Corrupción es cuando usted se apropia de los recursos del Estado en beneficio propio o de alguien, de algún particular. El tema de la universidad, del que el gobierno habla de un daño económico al Estado, fueron recursos de los empresarios creados para la universidad. O sea, los empresarios aportaron para una universidad. El propio Estado no dice que yo me apropié de un solo centavo, ni de esos inclusive. Se creó una universidad. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. De los 8 procesados que firmaron la resolución para crear esa universidad, porque es para crear una universidad, no es por apropiarse, el único sentenciado soy yo, el único condenado. Pero no solamente eso, se me sentencia después de 1 año y medio, en ausencia, sin defensa. No es que yo estaba sentenciado y busqué refugio. Se consigue esa sentencia para justificar el hecho de que yo tenía una sentencia y no podía salir del país. Después de 1 año y medio de yo estar en un exilio, ellos consiguen una sentencia, pero una sentencia que le tiene que causar gracia a la comunidad internacional, una sentencia de 1 año, porque lo único que se necesita es decirle al país y al mundo, este señor es un delincuente y la tenían que conseguir como sea. Entonces esa es la justicia y esos son los grandes móviles del gobierno para acusarme de la justicia. Pero por cierto, a cualquier ciudadano en el mundo, en este mundo, dele la vuelta donde quiera, le va a causar gracia una demanda donde se pide 8 años de cárcel por 2 árboles que fueron derribados en mi propiedad, a 2.000 kilómetros de donde yo vivía, una propiedad que tenía en el norte. Por estar en mi propiedad, alguien tumbó 2 castaños y ellos acusaban diciendo que yo había sido el que lo tumbó. Imagínense el grado de irrisorio de todo esto. Pero además hay juicios como asesinato. Me acusan de asesinato, pero no dicen a quién maté, dónde maté y cuándo maté. Pero lo presentan al mundo porque necesitan decirle algo al mundo.